Evangelio de hoy lunes 23 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 7 versículo 1 al 5. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque seréis juzgados como juzguéis vosotros. Y la medida que uséis, la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo? Y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita. Sácate primero la viga del ojo. Entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio según San Mateo nos lleva a uno de los aspectos más delicados y necesarios de la vida cristiana: el juicio hacia los demás. No juzguen y no serán juzgados. Comienza diciendo Jesús, marcando de entrada una norma que desafía profundamente nuestras tendencias humanas. Vivimos en un mundo donde el juicio rápido y superficial es moneda corriente. Y sin embargo, el Maestro nos pide detenernos. Mirar hacia adentro antes de mirar hacia afuera. El juicio que denunciamos en los demás es, muchas veces, un reflejo de nuestras propias debilidades. Por eso, Jesús advierte con fuerza que la medida que usemos para los otros será la misma que usarán para nosotros. No hay espacio para la hipocresía en el reino de Dios. Lo que sembramos en los corazones ajenos por medio de nuestras palabras y actitudes, eso mismo cosecharemos. Este texto invita a una profunda conversión interior. No se trata solo de abstenernos de juzgar externamente, sino de revisar las intenciones del corazón. Desde donde nace nuestro juicio. Desde la envidia, el orgullo, la soberbia. Cuando juzgamos, muchas veces pretendemos colocarnos por encima del otro, sin considerar que todos somos igualmente necesitados de misericordia. Jesús utiliza una imagen poderosa y hasta cómica. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: deja que saque la paja de tu ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Esta hipótesis absurda pone en evidencia lo ridículo de nuestra actitud. Cuando criticamos a otros sin examinar nuestras propias fallas, nadie puede ayudar a otro a ver con claridad si su propia visión está obstruida. El llamado, entonces, es doble. Por un lado, a la humildad de reconocerse necesitado de sanación. Por el otro, a la responsabilidad de purificar el propio corazón antes de intentar corregir al otro. Esto no significa ignorar el pecado o la verdad, sino asumir una actitud evangélica en la corrección fraterna. Amor, respeto, y sobre todo, coherencia de vida. La corrección evangélica nunca nace del desprecio, sino del deseo sincero de ayudar. Pero este deseo solo puede ser genuino si nace de un corazón que ha sido tocado por la misericordia divina. Quien ha experimentado el perdón, se convierte en portador de perdón. Quien ha sentido la comprensión de Dios, comprende mejor a los demás. Vivimos en una cultura de la apariencia, donde se premia al que más critica, al que más expone errores ajenos. Pero el Evangelio nos lleva por otro camino. El de la discreción, el silencio, la oración por el otro. En vez de denunciar con violencia, el cristiano está llamado a interceder, a acompañar, a esperar. A lo largo de la historia de la Iglesia, los santos han comprendido bien esta enseñanza.
Santa Teresa de Jesús decía que más ganamos con humildad que con 1000 palabras. San Francisco de Asís pedía a sus frailes que nunca hablaran mal de nadie. Ni siquiera por justificación. La santidad se mide también por la manera en que hablamos del prójimo. Es fácil caer en el juicio cuando no conocemos toda la verdad. Muchas veces vemos solo la superficie de una situación o escuchamos rumores. Pero Dios ve el corazón. Por eso, la prudencia es una virtud esencial. Antes de juzgar, deberíamos preguntarnos: ¿conozco todos los hechos? ¿Cuál es mi intención al hablar? Jesús no nos prohíbe discernir. De hecho, en otros pasajes invita a reconocer el fruto de los árboles, para distinguir lo bueno de lo malo. Pero el discernimiento es diferente del juicio condenatorio. Mientras el juicio encierra al otro en una etiqueta, el discernimiento busca caminos de salvación. Uno es pasivo y destructivo, el otro, activo y redentor. El corazón del mensaje de este pasaje está en el llamado a la conversión personal. Antes de mirar los defectos ajenos, estemos atentos a nuestras propias fallas. Solo quien se deja sanar puede ser sanador. Solo quien se ha quitado la viga de su ojo puede ayudar con humildad y ternura a otro a ver con claridad. Esta actitud no nos lleva a la pasividad o a la indiferencia ante el mal. Al contrario, nos impulsa a actuar con sabiduría y misericordia. Nos hace colaboradores del reino, no fiscales del comportamiento ajeno. Nos convierte en testigos creíbles de la verdad. Porque vivimos lo que predicamos. Jesús nos está diciendo que la verdadera reforma del mundo comienza por la reforma del corazón. El cambio social, eclesial, familiar, comienza cuando dejamos de buscar culpables y comenzamos a vivir con autenticidad el Evangelio. El juicio destruye, la conversión construye. En este sentido, cada uno debe hacer un examen de conciencia honesto. ¿Cómo hablo de los demás? ¿Cómo reacciono ante sus errores? ¿Soy comprensivo o impaciente? ¿Busco realmente el bien del otro, o mi crítica es una forma de sentirme superior? El Evangelio de Mateo nos invita también a mirar a Jesús, el justo que nunca juzgó desde la hipocresía. Él, que podía condenar, eligió siempre la misericordia. A la adúltera no la condenó, sino que la invitó a no pecar más. Al ladrón en la cruz le prometió el paraíso. A Pedro, que lo negó, lo restauró con amor. Seguir a Cristo es asumir su mirada sobre el otro. Una mirada que no niega el pecado, pero que lo enfrenta con la medicina del amor. Una mirada que no etiqueta, sino que libera. Una mirada que busca siempre levantar, nunca aplastar. Esa es la mirada que debemos pedir en la oración diaria. Cuando Jesús dice: porque con el juicio con que juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá a ustedes. Está revelando una ley espiritual que nos obliga a examinar con honestidad nuestras actitudes. Muchas veces, juzgamos a los demás con severidad, sin tomar en cuenta sus luchas internas, su contexto o sus intenciones. Pero cuando se trata de nosotros mismos, somos indulgentes, buscamos excusas y justificamos nuestras fallas. Esta doble medida es incompatible con la verdad del Evangelio. El Señor continúa con una imagen poderosa. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en el tuyo? Esta metáfora no es casual. Jesús quiere que entendamos que somos proclives a detectar los defectos ajenos, incluso los más pequeños.
mientras ignoramos los nuestros, que pueden ser mucho más graves. Esta actitud no solo es injusta, sino que además nos incapacita para ayudar verdaderamente al otro. El llamado de Jesús no es a la indiferencia o a la pasividad moral, sino a la conversión personal. Antes de corregir al hermano, es necesario pasar por un proceso de purificación interior. Solo quien ha reconocido su propia miseria, su fragilidad y su necesidad de la gracia puede acercarse al otro con compasión y humildad. Juzgar sin amor es una forma de violencia espiritual. En este pasaje también se nos revela una verdad profunda sobre el carácter de Dios. Él no es como los hombres, que juzgan por las apariencias. Dios ve el corazón. Él conoce nuestras motivaciones más profundas, nuestras heridas, nuestros esfuerzos por cambiar. El juicio de Dios es justo y misericordioso. Por eso, al abstenernos de juzgar, nos hacemos semejantes a Él en su paciencia y en su ternura. Esta enseñanza de Jesús tiene una aplicación práctica muy concreta en la vida comunitaria. En nuestras familias, en nuestras parroquias, en nuestros ambientes de trabajo. El juicio constante envenena las relaciones. La crítica destructiva, los chismes, las murmuraciones, crean un clima de desconfianza y de división. En cambio, cuando decidimos mirar al otro con benevolencia, cuando optamos por el silencio en lugar de la condena, estamos construyendo la paz. No juzgar no significa que todo esté bien o que debamos aceptar el mal. Significa, más bien, que dejamos el juicio en manos de Dios. Y nos centramos en vivir la caridad. Esto requiere una profunda vida de oración. Porque solo la intimidad con Dios nos da la capacidad de ver al prójimo con sus ojos. La mirada de Jesús siempre es redentora. Ve la miseria, pero también ve la belleza oculta en cada alma. Esta enseñanza también tiene implicaciones escatológicas. Si juzgamos con dureza, también seremos juzgados con dureza. Pero si somos misericordiosos, encontraremos misericordia en el día del juicio. La forma en que tratamos a los demás es, en definitiva, un reflejo de cómo queremos que Dios nos trate a nosotros. Es un llamado urgente a practicar la misericordia con radicalidad. Además, esta enseñanza nos invita a un examen de conciencia constante. ¿Con qué frecuencia emitimos juicios rápidos e injustos? ¿Cuántas veces hemos condenado sin conocer todos los hechos? ¿Cuántas veces hemos herido con nuestras palabras? Cada uno de nosotros está llamado a una conversión profunda en esta área. La viga en nuestro ojo puede ser nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra falta de autocrítica. Solo cuando reconocemos nuestra necesidad de sanación podemos ver con claridad. Jesús quiere sanarnos de la ceguera espiritual que nos impide ver al otro como hermano. Nos llama a una mirada renovada, una mirada purificada por la luz del Evangelio. Y una vez que hemos sido sanados, entonces podemos ayudar a los demás. No con actitud de superioridad, sino como compañeros de camino. El hermano que está caído no necesita un juez. Necesita un testigo de la misericordia. No necesita que le digan lo que ha hecho mal, sino que le muestren que hay un camino de redención. El amor fraterno consiste precisamente en eso. En acompañar con paciencia, en levantar con ternura, en corregir con verdad y con caridad. El pasaje del Evangelio según San Mateo nos introduce en uno de los aspectos más delicados y fundamentales de la vida cristiana. El juicio que emitimos sobre los demás. Jesús, en este fragmento del Sermón del Monte, dice con una claridad penetrante:
No juzguen y no serán juzgados. Estas palabras, aunque sencillas, encierran una profundidad que interpela directamente al corazón humano. ¿Por qué Jesús nos exhorta a no juzgar? Porque sabe que el juicio humano está muchas veces contaminado por la hipocresía, la ignorancia y el orgullo. Cuando Jesús dice, porque con el juicio con que juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá a ustedes, está revelando una ley espiritual que nos obliga a examinar con honestidad nuestras actitudes. Muchas veces, juzgamos a los demás con severidad, sin tomar en cuenta sus luchas internas, su contexto o sus intenciones. Pero cuando se trata de nosotros mismos, somos indulgentes, buscamos excusas y justificamos nuestras fallas. Esta doble medida es incompatible con la verdad del Evangelio. En este pasaje también se nos revela una verdad profunda sobre el carácter de Dios. Él no es como los hombres, que juzgan por las apariencias. Dios ve el corazón. Él conoce nuestras motivaciones más profundas, nuestras heridas, nuestros esfuerzos por cambiar. El juicio de Dios es justo y misericordioso. Por eso, al abstenernos de juzgar, nos hacemos semejantes a Él en su paciencia y en su ternura. No juzgar no significa que todo esté bien o que debamos aceptar el mal. Significa, más bien, que dejamos el juicio en manos de Dios y nos centramos en vivir la caridad. Esto requiere una profunda vida de oración, porque solo la intimidad con Dios nos da la capacidad de ver al prójimo con sus ojos. La mirada de Jesús siempre es redentora. Ve la miseria, pero también ve la belleza oculta en cada alma. Esta enseñanza también tiene implicaciones escatológicas. Si juzgamos con dureza, también seremos juzgados con dureza. Pero si somos misericordiosos, encontraremos misericordia en el día del juicio. La forma en que tratamos a los demás es, en definitiva, un reflejo de cómo queremos que Dios nos trate a nosotros. Es un llamado urgente a practicar la misericordia con radicalidad. Además, esta enseñanza nos invita a un examen de conciencia constante. ¿Con qué frecuencia emitimos juicios rápidos e injustos? ¿Cuántas veces hemos condenado sin conocer todos los hechos? ¿Cuántas veces hemos herido con nuestras palabras? Cada uno de nosotros está llamado a una conversión profunda en esta área. La viga en nuestro ojo puede ser nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra falta de autocrítica. Solo cuando reconocemos nuestra necesidad de sanación podemos ver con claridad. Jesús quiere sanarnos de la ceguera espiritual que nos impide ver al otro como hermano. Nos llama a una mirada renovada, una mirada purificada por la luz del Evangelio. Y una vez que hemos sido sanados, entonces podemos ayudar a los demás. No con actitud de superioridad, sino como compañeros de camino. El hermano que está caído no necesita un juez. Necesita un testigo de la misericordia. No necesita que le digan lo que ha hecho mal, sino que le muestren que hay un camino de redención. El amor fraterno consiste precisamente en eso. En acompañar con paciencia, en levantar con ternura, en corregir con verdad y con caridad. Finalmente, Jesús nos está invitando a vivir en la verdad y en la libertad. Juzgar nos encierra en una cárcel de superioridad, nos roba la paz, nos aleja del amor. En cambio, la misericordia nos abre a la comunión. Nos libera del rencor. Nos hace partícipes del corazón mismo de Dios. Que este Evangelio transforme nuestra forma de mirar, de hablar y de vivir. Es necesario reconocer que cada persona tiene una historia.
Un trasfondo. Un contexto que muchas veces desconocemos. No somos omniscientes. Nuestra visión de los hechos y de las personas es siempre limitada. Por eso, cuando emitimos juicios, lo hacemos desde una posición de parcialidad. Jesús nos invita a dejar esa actitud, para abrirnos a una comprensión más profunda y compasiva del otro. También debemos reconocer que juzgar nos puede llevar a un endurecimiento del corazón. Cuando nos acostumbramos a señalar los errores ajenos, nos volvemos insensibles al sufrimiento, a la fragilidad, a la dignidad del otro. En cambio, cuando nos abrimos a la misericordia, nuestro corazón se ensancha y se asemeja más al corazón de Cristo. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.